Muy buenos días, bienvenidos a nuestro podcast La Biblia en un año, día 99. El tema de hoy, cómo afrontar los problemas en la vida. Ni siquiera recuerdo su nombre y su charla, no me dio mucho que pensar. Ambos teníamos 18 años, él acababa de alistarse en el ejército. Mientras daba la charla de pie, sacó sus botas militares para usarlas como ejemplo visual. A una la llamó confía y a la otra obedece. La describió como la bota izquierda y la bota derecha de la vida cristiana. Solo habló 7 minutos que bastaron para que su ilustración me impactara, pues nunca la he olvidado. Confía y obedece. Son, como señaló aquel hombre, un muy buen resumen de la vida cristiana. En los pasajes de hoy vemos que son la respuesta ante la prueba, la tentación, la preocupación, la ansiedad, el miedo, el fracaso y todos los demás problemas de la vida. Hoy estaré leyendo la Biblia en la Nueva Versión Internacional. Ubiquémonos en el libro de los Salmos, capítulo 42, versículos del 6 al 11. Dios mío, me siento muy abatido. Por eso pienso en ti desde la tierra del Jordán, desde las alturas del Hermón, desde el monte Mizar. Un abismo llama a otro abismo, en el rugir de tus cascadas. Todas tus ondas y tus olas se han precipitado sobre mí. Esta es la oración al Dios de mi vida, que de día el Señor envíe su amor y de noche su canto me acompañe. Y digo adiós a mi roca, porque me has olvidado, porque debo andar afligido y oprimido por el enemigo. Mortal agonía me penetra hasta los huesos, cuando mis adversarios me insultan, preguntándome a todas horas, ¿dónde está tu Dios? ¿Por qué estás tan abatido, alma mía? ¿Por qué estás angustiada? En Dios pondré mi esperanza y lo seguiré alabando. Él es mi salvación y mi Dios. Punto número 1. Tentación y prueba. Cuando atravesamos tiempos difíciles, lo más frecuente es que nos arraiguemos profundamente. El salmista usa la evocativa expresión un abismo llama a otro abismo. Versículo 7. Todo lo que no provenga de nuestra profundidad no alcanzará la profundidad de los demás. El salmista está angustiado. Versículo 6, la parte A. Se siente como si Dios lo hubiera abandonado. Versículo 9. Está de luto y oprimido por el enemigo. Versículo 9, la parte B. En agonía. Versículo 10, la parte A. La gente se burla de él diciéndole, ¿dónde está tu Dios? Versículo 10, la parte B. De una manera muy similar a como alguna gente se burla de los cristianos hoy en día. Las pruebas y las tentaciones de la vida le han sobrepasado como una poderosa cascada. Versículo 7. Pero en su interior sabe que a pesar de encontrarse zarandeado por las olas de la vida, puede confiar en Dios. De día el Señor me envía su amor. Versículo 8 en la versión Dios habla hoy. Siguiendo con la imagen de un torrente de agua, se refiere a Dios como mi roca. Versículo 9. Aunque sienta que Dios lo ha abandonado, sabe la realidad, que Dios es la mayor seguridad sobre la que pueda apoyarse. En medio de todo esto se dice a sí mismo, ¿por qué voy a inquietarme? ¿Por qué me voy a angustiar? En Dios pondré mi esperanza y todavía lo alabaré. Él es mi Salvador y mi Dios.
Versículo 11. Es conocedor de que durante las luchas, las pruebas y las tentaciones tienes que fijar tus ojos en Dios y seguir confiando y obedeciéndolo. Oremos. Señor, gracias porque diriges tu amor hacia mí. Ayúdame a seguir confiado en ti y obedeciéndote, mi Salvador y mi Dios. Versículo 11. Amén. El punto 2, estaremos leyendo el libro de Lucas, capítulo 12, versículos del 1 al 4. Mientras tanto se habían reunido millares de personas, tantas que se atropellaban una a otras. Jesús comenzó a hablar dirigiéndose primero a sus discípulos. Cuídense de la levadura de los fariseos, o sea, de la hipocresía. No hay nada encubierto que no llegue a revelarse, ni nada escondido que no llegue a conocerse. Así que todo lo que ustedes han dicho en la oscuridad se dará a conocer a plena luz, y lo que han susurrado a puerta cerrada se proclamará desde las azoteas. A ustedes, mis amigos, les digo que no teman a los que matan el cuerpo, pero después no pueden hacer más. Les voy a enseñar más bien a quién deben temer. Teman al que después de dar muerte tiene poder para echarlos al infierno. Si les aseguro que a él deben temer. ¿No se venden 5 gorriones por 2 moneditas? Sin embargo, Dios no se olvida de ninguno de ellos. De hecho, Él les tiene contados aún los cabellos de su cabeza. No tengan miedo ustedes, valen más que muchos gorriones. Les aseguro que a cualquiera que me confiese delante de los demás, también el Hijo del Hombre lo confesará delante de los ángeles de Dios. Pero al que niega delante de los demás, se le negará delante de los ángeles de Dios. Y todo el que pronuncie alguna palabra contra el Hijo del Hombre será perdonado, pero el que blasfeme contra el Espíritu Santo no tendrá perdón. Cuando los lleven a comparecer ante las sinagogas, los gobernantes y las autoridades, no se preocupen de cómo van a defenderse o qué van a decir, porque en ese momento el Espíritu Santo les enseñará lo que deben responder. Uno de entre la multitud le pidió: Maestro, dile a mi hermano que comparta la herencia conmigo. Hombre, respondió Jesús, ¿quién me nombró a mí juez o árbitro entre ustedes? Tengan cuidado, advirtió a la gente, absténgase de toda avaricia. La vida de una persona no depende de la abundancia de sus bienes. Entonces le contó esta parábola. El terreno de un hombre rico produjo una buena cosecha, así que se puso a pensar: ¿qué voy a hacer? No tengo dónde almacenar una cosecha. Por fin dijo: ya sé lo que voy a hacer. Derribaré mis graneros y construiré otros más grandes, donde pueda almacenar todo mi grano y mis bienes. Y diré: alma mía, ya tienes bastantes cosas buenas guardadas para muchos años. Descansa, come, bebe y goza de la vida. Pero Dios le dijo: necio, esta misma noche te van a reclamar la vida. ¿Y quién se quedará con lo que has acumulado? Así sucede al que acumula riqueza para sí mismo, en vez de ser rico delante de Dios. Luego dijo Jesús a sus discípulos: ¿por qué eso les digo? No se preocupen por su vida, qué comerán,
ni por su cuerpo cómo se vestirán. La vida tiene más valor que la comida y el cuerpo más que la ropa. Fíjense en los cuervos, no siembran ni cosechan, ni tienen almacén ni granero, sin embargo Dios los alimenta. ¿Cuánto más valen ustedes que las aves? ¿Quién de ustedes, por mucho que se preocupe, puede añadir una sola hora al curso de su vida? Ya que no pueden hacer algo tan insignificante, ¿por qué se preocupan por lo demás? Fíjense cómo crecen los lirios, no trabajan ni hilan. Sin embargo, les digo que ni siquiera Salomón, con todo su esplendor, se vestía como uno de ellos. Si así viste Dios a la hierba que hoy está en el campo y mañana es arrojada al horno, ¿cuánto más hará por ustedes, gente de poca fe? Así que no se afanen por lo que han de comer o beber. Dejen de atormentarse. El mundo pagano anda tras todas estas cosas, pero su Padre sabe que ustedes las necesitan. Por el contrario, busquen el reino de Dios y estas cosas les serán añadidas. No tengan miedo, mi rebaño pequeño, porque es la buena voluntad del Padre darles del reino. Vendan sus bienes y den a los pobres. Provéanse de bolsas que no se desgasten. Acumulen un tesoro inagotable en el cielo, donde no hay ladrón que aceche ni polilla que destruya, porque donde está su tesoro, allí estará también su corazón. Punto 2. Preocupación y ansiedad. ¿Te preocupas mucho? ¿Alguna vez se ha apoderado de ti el miedo o has estado alarmado? Versículos 7 y 32. ¿Alguna vez te has sentido lleno de ansiedad y confundido? Versículos 22. Jesús nunca dijo, no se preocupen, no hay nada de qué preocuparse, sino que dijo, no se preocupen a pesar de que haya tanto por lo que preocuparse. Jesús dice a sus seguidores muchas veces que no tengan miedo y que no se preocupen, versículos 11, 22 y 29. La respuesta al miedo y la preocupación es confiar y obedecer. Jesús nos da 7 modos para lidiar con la preocupación, la ansiedad y el miedo. Modo 1. Teme solo a Dios y a nada más que a Él. Si tienes un temor de Dios justo y sano, no tienes nada que temer. Versículo 5. Como dice la traducción bíblica, el mensaje, no se dejen acallar por los engaños o la insinceridad de los acosadores religiosos. No hay nada que puedan hacer a tu alma, al núcleo de tu ser. Guarda tu temor para Dios, quien tiene tu vida entera, cuerpo y alma, en sus manos. Versículos en la versión El Mensaje. Punto 2. Conoce tu valor para Dios. Jesús te dice que no te preocupes ni temas porque eres de un valor infinito para Dios. Él te ama. Ustedes valen más que muchos gorriones. Versículo 7, la parte B. Él te conoce íntimamente, aún los cabellos de su cabeza están contados. Versículo 7, la parte A. 3. Confía en el Espíritu Santo. Él te dice que no te preocupes porque puedes confiar en el Espíritu Santo que te ayudará. Cuando tengas que enfrentarte a la oposición, situaciones difíciles, encuentros y otras cosas. Jesús dice que no se preocupen de cómo van a defenderse o de qué van a decir, porque en ese momento el Espíritu Santo les enseñará lo que deben responder. Versículos 11 y 12. 4. No olvides el sentido de tu vida. Jesús dice que
Al preocuparte te olvidas del sentido de la vida. La vida de una persona no depende de la abundancia de sus bienes. Versículo 15. Lo ilustra con la historia de un hombre de negocios que había construido una empresa muy exitosa, ganando una gran suma de dinero. Probablemente el mundo entero lo admiraba, pero Jesús lo describe como un necio. Versículo 20, que había fracasado, había supuesto equivocadamente que le quedaba muchos años por vivir. Versículos 19 y 20. Nunca había visto más allá de esta vida. Versículo 20. Su vida estaba centrada en el mismo. En la versión inglesa, las palabras yo y mí aparecen 11 veces en este texto. Versículos 17 y 19. Creyó que era valorado por las posesiones que tenía. No comprendió la manera de ser verdaderamente rico. No era rico delante de Dios. Versículo 21. Como alguien señaló, un hombre envuelto en su propia gloria es un paquete que no vale mucho. 5. Date cuenta de que las quejas son inútiles. Jesús te anima a mirar más allá de las posesiones materiales y las necesidades físicas. No se preocupen por su vida, qué comerán, ni por su cuerpo, con qué se vestirán. Versículos 22. Esas cosas no tienen nada de malo, pero no tendrían que ser tu centro. La vida tiene más valor que la comida y el cuerpo más que la ropa. Versículos 23. 6. Confía en el cuidado y la provisión de Dios. Jesús señala con la preocupación es la opuesta de la fe. Versículo 28. Si confías no te preocuparás. Si así viste Dios a la hierba que hoy está en el campo y mañana es arrojada al horno, ¿cuánto más hará por ustedes, gente de poca fe? Versículo 28. La fe conlleva la confianza en el cuidado y la provisión de Dios. Punto 7. Busca el reino de Dios. La confianza y la obediencia van de la mano. En vez de acumular cosas para ti mismo, tienes que ser rico delante de Dios. Versículo 21. En vez de preocuparte por las cosas materiales, tienes que buscar su reino. Versículo 31. El cual Dios se complace en darte. Versículo 32. Este tiene que ser el enfoque de tu vida, pues donde tengan ustedes su tesoro, allí estará también su corazón. Versículos 34. Oremos. Señor, gracias porque me dices una y otra vez que no me preocupe y que no tenga miedo. Ayúdame a buscar tu reino y a confiar en que Él te dará todo lo que necesites. Versículo 31 en la Nueva Traducción Viviente. Amén. Punto 3. Vamos a leer Deuteronomio capítulo 9 y capítulo 10. El mérito no es de Israel. Escucha, Israel, ahora vas a cruzar el Jordán para entrar y conquistar naciones más grandes y fuertes que tú, que habiten en grandes ciudades con muros que llegan hasta el cielo. Esa gente es poderosa y de gran estatura. Son los anaquitas. Tú ya los conoces y sabes que de ellos se dicen, ¿quién puede oponerse a los anaquitas? Pero tú entiendes bien hoy que el Señor tu Dios avanzará al frente de ti y que los destruirá con fuego consumidor y los someterá a tu poder. Tú los expulsarás y los aniquilarás enseguida, tal como el Señor te lo ha prometido. Cuando el Señor tu Dios los haya arrojado lejos de ti, no vayas a pensar, el Señor me ha traído hasta aquí por causa de mi justicia para tomar posesión de esta tierra. No, el Señor expulsará a esas naciones por la maldad que las caracteriza, de modo que no es por tu justicia ni por tu rectitud por lo que vas a tomar posesión de tu tierra.
No, la propia maldad de esas naciones hará que el Señor tu Dios las arroje lejos de ti. Así cumplirá lo que juró ante tus antepasados, Abraham, Isaac y Jacob. Entiende bien que eres un pueblo terco, que tu justicia y tu rectitud no tienen nada que ver con que el Señor tu Dios te dé en posesión esta buena tierra. El becerro de oro, versículo 7. Recuerda esto, nunca olvides cómo provocaste la ira del Señor, tu Dios, en el desierto. Desde el día que saliste de Egipto hasta tu llegada aquí, has sido rebelde contra el Señor. A tal grado provocaron el enojo del Señor en Horeb, que estuvo a punto de destruirlos cuando subía a la montaña para recibir las tablas de piedra, es decir, las tablas del pecado, las tablas del pacto que el Señor había hecho con ustedes. Me quedé en la montaña 40 días y 40 noches, y no comí pan ni bebí agua. Allí el Señor me dio 2 tablas de piedra, en las que él mismo escribió con su dedo todas las palabras que proclamó desde la montaña en medio del fuego el día de la asamblea. Pasados los 40 días y las 40 noches, el Señor me dio las 2 tablas de piedra, es decir, las tablas del pacto. Luego el Señor me dijo, levántate y baja de aquí enseguida, porque ese pueblo tuyo que sacaste de Egipto se ha descarriado. Bien pronto se han apartado del camino que les mandé seguir y se han fabricado un ídolo de metal fundido. También el Señor me dijo, he visto a este pueblo, realmente es un pueblo terco. Déjame que lo destruya y borre hasta el recuerdo de su nombre, de ti. En cambio, haré una nación más fuerte y numerosa que la de ellos. Luego me di vuelta y bajé de la montaña que ardía en llamas. En las manos traía yo las 2 tablas del pacto. Entonces vi que ustedes habían pecado contra el Señor, su Dios, pues se había fabricado un ídolo fundido con forma de becerro. Bien pronto se habían apartado del camino del Señor les había mandado. Así que tomé las 2 tablas que traía en las manos y las arrojé al suelo, haciéndolas pedazos delante de ustedes. Nuevamente me postré delante del Señor 40 días y 40 noches, y no comí pan ni bebí agua. Lo hice por el gran pecado que ustedes habían cometido al hacer lo malo a los ojos del Señor, provocando así su ira. Tuve verdadero miedo del enojo y de la ira del Señor, pues a tal grado se indignó contra ustedes que quiso destruirlos. Sin embargo, el Señor me escuchó una vez más, y tan enojado estaba el Señor contra Aarón que quería destruirlo, y también en esa ocasión intercedí por él. Luego tomé el becerro que ustedes se fabricaron, ese ídolo que los hizo pecar, y lo quemé en el fuego, lo desmenucé y lo molí hasta hacerlo polvo. Después arrojé el polvo al arroyo que baja de la montaña. En Taberá, en Masá y en Kibrot Ataba ustedes provocaron también la ira del Señor. Además, cuando el Señor les envió desde Cades Barnea y les dijo, suban y tomen posesión de la tierra que les he dado, ustedes se rebelaron contra la orden del Señor su Dios. No confiaron en Él ni le obedecieron. Desde que los conozco han sido rebeldes al Señor. Como el Señor había dicho que los destruiría, yo me quedé postrado ante Él esos 40 días y 40 noches. Oré al Señor y le dije, Señor y Dios, no destruyas tu propia heredad,
el pueblo que por tu grandeza redimiste y sacaste de Egipto con gran despliegue de fuerza. Acuérdate de tus siervos Abraham, Isaac y Jacob. Pasa por alto la terquedad de este pueblo, su maldad y su pecado. No sea que en el país de donde nos sacaste digan, el Señor no pudo llevarlos a la tierra que les había prometido, y como los aborrecía, los sacó para que murieran en el desierto. Después de todo, ellos son tu propia heredad. Son el pueblo que sacaste con gran despliegue de fuerza y de poder. Deuteronomio capítulo 10. Las nuevas tablas de la ley. En aquel tiempo el Señor me dijo: labra 2 tablas de piedra, semejantes a las primeras, y haz un arca de madera. Después de eso, sube a la montaña para que te encuentres conmigo. Yo escribiré en esas tablas las mismas palabras que estaban escritas en las primeras, las que rompiste, y después las guardarás en el arca. Hice pues el arca de madera de acacia y tallé 2 tablas de piedra semejantes a las primeras. Luego subí a la montaña llevando en las manos las 2 tablas. En esas tablas que luego me entregó, el Señor escribió lo mismo que había escrito antes, es decir, los 10 mandamientos, que dio a ustedes el día en que estábamos todos reunidos en asamblea. Cuando habló desde el fuego en la montaña, enseguida bajé de la montaña y guardé las tablas en el arca que había hecho, y allí permanecen tal como me lo ordenó el Señor. Ministerio de los levitas. Versículo 6. Después los israelitas se trasladaron de los pozos de Bené Yacán a Mosera. Allí murió Aarón y fue sepultado, y su hijo Eleazar lo sucedió en el sacerdocio. De allí se fueron a Gudgoda y siguieron hasta Jotbata, tierra con abundantes corrientes de agua. En aquel tiempo el Señor designó a la tribu de Leví para llevar el arca del pacto y estar en su presencia. Además, para ministrar y pronunciar bendiciones en su nombre, como hasta hoy lo hace. Por eso los levitas no recibieron ninguna porción de tierra entre sus hermanos, pues el Señor es su herencia, como él mismo lo ha declarado. Las demandas del Señor. Versículo 10. Yo me quedé en la montaña 40 días y 40 noches, como lo hice la primera vez, y también esta vez el Señor me escuchó, como no era su voluntad destruirlos. El Señor me dijo: ve y guía al pueblo en su camino para que entren y tomen posesión de la tierra que juré a sus antepasados que les daría. Y ahora, Israel, ¿qué te pide el Señor tu Dios? Simplemente que le temas y andes en todos sus caminos, que lo ames y le sirvas con todo tu corazón y con toda tu alma, y que cumplas los mandamientos y los estatutos que hoy el Señor te manda cumplir, para que te vaya bien. Al Señor tu Dios pertenecen los cielos y lo más alto de los cielos, la tierra y todo lo que hay en ella. Sin embargo, el Señor sintió afecto por tus antepasados y los amó, y a ti, que eres su descendencia, te eligió de entre todos los pueblos, como lo vemos hoy. Por eso circunciden sus corazones y ya no sean tercos, porque el Señor, su Dios, es Dios de dioses y Señor de señores. Él es el gran Dios, poderoso y terrible, que no actúa con parcialidad ni acepta sobornos. Él defiende la causa del huérfano y de la viuda y muestra su amor por el extranjero, proveyéndole alimentos y ropa. Asimismo deben mostrar amor por los extranjeros, porque también ustedes fueron extranjeros en Egipto.
teman al Señor su Dios, sírvanle, aférrense a Él y juren solo por su nombre. Él es el motivo de su alabanza. Él es su Dios, el que hizo en su favor las grandes y asombrosas maravillas que ustedes mismos presenciaron. 70 eran los antepasados suyos que bajaron a Egipto, pero ahora el Señor su Dios los ha hecho un pueblo tan numeroso como las estrellas del cielo. Punto 3. Temor y fracaso. La bendición de Dios es pura gracia. No es por tu justicia ni por tu rectitud. Capítulo 9, versículo 5. Moisés recuerda al pueblo todas las cosas que le salieron mal en el pasado. Les dice que la razón fue que no confiaron en él ni le obedecieron. Versículo 23. Moisés les insta a obedecer a Dios y confiar en Él. Y ahora, Israel, ¿qué te pide el Señor tu Dios? Simplemente que le temas y andes en todos sus caminos, que lo ames y le sirvas con todo tu corazón y con toda tu alma, y que cumplas los mandamientos y los preceptos que hoy te manda cumplir para que te vaya bien. Capítulo 10, versículos 12 al 13. Cuando somos tentados a desobedecer a Dios es porque no confiamos que Él quiere de corazón lo mejor para nosotros. Nos gusta pensar que sabemos más que Dios, lo que es mejor para nosotros, pero la realidad es que todos los mandamientos de Dios son por nuestro propio bien. Dios te ama, le importa y te conoce, y es por esto por lo que quiere que le obedezcas. La verdad es que puedes confiar en Dios, incluso cuando sus mandamientos te resulten difíciles o restrictivos. El Dios omnipotente a quien pertenecen los cielos y lo más alto de los cielos, la tierra y todo lo que hay en ella, te ha preferido y amado, así como te ha escogido. Versículos 14 y 15. Ponga en su corazón la marca de la alianza. Versículo 16. Tu fe es interior, no solo exterior. No obstante, la fe lleva a la acción. Estás llamado a seguir el ejemplo de Dios y defender la causa de los huérfanos y las viudas, amar al extranjero, darle comida y vestido. Versículo 18. Sin excepción de razas. Tenemos que dar un amor y un servicio especial a los pobres y los marginados. Dios promete que si confías en Él y le obedeces, verás crecimiento y multiplicación. 70 eran los antepasados tuyos que bajaron a Egipto, y ahora el Señor tu Dios te ha hecho un pueblo tan numeroso como las estrellas del cielo. Versículo 22. Oremos. Señor, gracias porque me has preferido, amado y escogido. Ayúdame hoy a temerte, a caminar en tus caminos, a amarte y servirte con todo mi alma y mi corazón. Ayúdame a defender la causa de los huérfanos y las viudas, así como amar al extranjero. Oro para que hagas tu iglesia tan numerosa como las estrellas del cielo. Amén. La pastora Pipa añade en Lucas 12:22, no se preocupen por su vida, qué comerán, ni por su cuerpo, con qué se vestirán. Es muy fácil obsesionarse con el cuerpo, la apariencia, la salud y la nutrición. Debo admitir que cuando pienso en un evento futuro, la primera cosa que me viene a la mente es qué vestido me voy a poner. Este devocional está escrito por los pastores Nicky y Pipa Gumbel de la iglesia HTV en Londres. Y esta que le ha dado vida y la voz a este devocional, Ingrid Flores. Dios les bendiga grandemente.